Ejemplificación de inferencias con el test desiderativo. Ya en la anterior clase no habíamos visto con técnicas gráficas, incluso cómo hacerlo de una forma hasta directa. Ahora vamos a repasar el test desiderativo y de paso ejemplificar cómo utilizar el modelo de inferencias. Bien, expliquemos el test desiderativo, ¿no? Que se aplica a los sujetos anteriores de los gráficos anteriores que están en el libro de Sellner, ¿sí? Técnicas proyectivas, por si acaso. ¿No? Lo que nos interesa es que entiendan la idea de lo que es un observable, ¿no? El observable no tiene significado propio, sino que el psicólogo construye una interpretación. El observable es lo que vemos que hace una persona y nosotros lo interpretamos. ¿Mm? El paciente al responder un test construye una realidad única. ¿Sí? Cuando hace un gráfico, cuando contesta algo, eso es único y es propio de él. Entonces el psicólogo lo que hace es co-construir con su código de interpretación. ¿Y cuál es el código de interpretación del psicólogo? La teoría. Por eso, señores, tienen que leer. Bien, el test desiderativo entonces. Lo explicamos rápido, consigna positiva. Si no pudiera ser persona, se le pide al sujeto que se identifique en tanto ser humano, ¿qué es lo que más, haciendo énfasis en el más, te gustaría hacer? Y se ofrece la posibilidad de reidentificarse parcialmente en símbolos elegidos. Una vez registrada la respuesta, se procede a formular la misma consigna, pero agregándole la eliminación del reino al cual pertenece la respuesta. ¿Sí? Te queda al principio. Puede ser de algo del reino animal, vegetal, del reino de los objetos. ¿Sí? Entonces se elimina ese reino y se le exige que la respuesta sea de los otros reinos. Así, con la segunda elección y con la tercera, lo mismo. Se eliminan los reinos elegidos en la primera y en la segunda eh, pregunta que se le hace, que son las catexias positivas. ¿Sí? ¿Cómo se aplica? Ahora le voy a hacer otra pregunta. Si usted no pudiera ser persona, ¿qué es lo que menos le gustaría hacer? O sea, acá entramos a las catexias negativas. Siempre haciendo énfasis en el menos. El sujeto da una respuesta que denominaremos 1, que representa cualquiera de los tres reinos. Y para obtener la 2 y la 3 es igual, como con las catexias positivas, eliminando las clases o reinos utilizados. Si no entendieron, ahora en el ejemplo lo van a entender mejor. Para responder al test, el sujeto debe poder entonces instrumentar defensas como represión fundante, es decir, que no haya una invasión del inconsciente, ¿no? sobre el estado consciente, disociación, porque deja de ser humano, identificación proyectiva, ahí le puse protectiva, bueno, ustedes me entienden. Identificación proyectiva, es decir, que se identifica con algún objeto, y racionalización porque tiene que explicar después su respuesta. O sea, si dice, ¿qué es lo que más te gustaría hacer? Un águila. ¿Y por qué? Le preguntamos. Entonces, ahí racionaliza. ¿Sí? Llamamos a estas defensas instrumentales porque son las operaciones mentales que debe efectuar el entrevistado para poder resolver las vicisitudes que plantea la consigna. ¿Sí? Entonces, es lo que instrumenta. Bien. Otro ejemplo. ¿Qué te gustaría? ¿Qué es lo que más te gustaría hacer? Un águila. La represión fundante es, la persona dice que es un águila, pero no se siente el águila. ¿Sí? La disociación es que deja de ser humano para dar un símbolo, se identifica, que es lo que tenemos que entender por qué se proyecta en águila, y la racionalización, que él explica, y nosotros también, en base a esa racionalización, vemos el estado interno del sujeto. Es una forma, entonces, el test es activo de acceder a la subjetividad de nuestro paciente. El test desiderativo. En este test se dan dos procesos. La primera, disociación instrumental, y la segunda, disociación instrumental. La primera disociación instrumental es la represión fundante, ¿sí? Que se expresa a través de la capacidad de discriminar entre fantasía y realidad. Aceptar la consigna como un juego, pudiendo aceptar las posibilidades de reidentificación. ¿No? Cuando digo, quiero ser un águila, la persona no se cree un águila y se va volando, sino que se da cuenta que está fantaseando, ¿sí? Pero elige el águila, por decirle. ¿Mm? El sujeto no lo siente esto como un ataque a su yo, en un nivel simbólico. ¿Sí? Si la persona lo sintiera como un ataque al yo, es que tiene algún problema. ¿Sí? Normalmente una persona normal no tiene drama en decir, sí, me gustaría ser un oso, un puma, etc. Bien, segunda, disociación instrumental. La posibilidad de discriminar dentro de cada símbolo y en el total del test los aspectos valorizados de los aspectos rechazados en sí.
Esta discriminación es un indicador de un yo diferenciado del exterior e internamente que puede reconocer aquellas situaciones que generan ansiedad y sabe a qué recursos apelar para controlarlas y resolverlas. Es decir, que el sujeto en la segunda disociación puede explicar por qué eligió cada símbolo, qué rechaza, ¿no? Qué acepta, qué valoriza. Y esto es nos da la idea de que su yo se diferencia del exterior y del interior, ¿no? Que reconoce que le da ansiedad y qué recursos tiene para controlarlos. Esa es la segunda disociación instrumental. Y lo otro, decíamos, la identificación proyectiva, la racionalización, ¿no? Es el mecanismo por el cual el yo deposita un aspecto de sí mismo ligado a un objeto con una fantasía, ¿no? El símbolo, que decía hace un rato, el águila, ¿sí? Se identifica. Y la racionalización es el procedimiento por el cual el sujeto intenta dar una explicación coherente. Y el águila, bueno, porque es majestuosa, está en el cielo, no se junta con palomas ni con loros. Bien, ya me están analizando. No, entonces implica la adecuación del pensamiento a la realidad compartida. ¿Cómo lo explica desde un punto moral, sus sentimientos, sus ideas, etcétera? Bien, se utilizarán tres observables, ¿no? Tal como lo explica el libro. Pertenencia entre el símbolo o cualidades y acciones atribuidas, coherencia lógica de la idea expresada, y la elección es un símbolo o un signo, perdón. Y vamos a ver los casos de la chica y del muchacho que se dibujaban de esa manera, ¿no? Que ya lo vimos en la anterior. Caso 1, dice la señorita, como primera catexia positiva, una acacia porque tiene mucha belleza cuando florece, también una orquídea porque es exótica. 2, una garza porque es elegante y sencilla a la vez, la gente en general disfruta viéndola. 3, el oro por el valor que tiene. Bueno, hasta acá vemos que lo que está proyectando ella es todo belleza, todo perfección, como el dibujo. ¿Sí? Bien. Histérica. Bien. La negativa, una lechuza. No me gusta su aspecto físico, me parece fea. 2, cebolla, porque cuando la cortan hace llorar. 3, el horno de una cocina, porque cuando lo prenden llega a estar muy caliente. Muy hot. Eso no le gusta. Bien. Entonces veamos, en las tres primeras, que son las catexias positivas, yo, así les digo, ¿no? Les diría que para ella el mayor valor es ser linda, bella, agradable, ¿no? Y evidentemente viene a terapia porque le va mal con con las parejas, seguramente. Y lo que no les gusta, fíjense, ¿no? Entonces la primera es cómo se defiende, las tres primeras catexias, cómo se defiende en la vida, siendo bella, atractiva, y de qué se defiende. No quiere ser fea, no quiere sufrir, y parece que le tiene miedo a lo sexual, ¿no? Porque cuando lo aprenden llega a estar muy caliente. Bien. Entonces, vemos aquí ya, empezamos a hacer hipótesis de cuál sería su problema. Hipótesis, ¿sí? No aseveraciones, porque nosotros no somos adivinos. Bien. En el caso 3, a ver qué dice este señor. Las tres positivas. Dice, aire. Puede ser el aire para no estar. 2, un animal, una tortuga, una porque es fea, ya nadie la va a cazar, no es rica para comer, se puede proteger, no tiene tantos depredadores, y una vida tranquila, pero dejan los huevitos solos, deja como 100 huevitos, y llegan al agua y crecen solo 2 o 3, no tiene el cuidado de los padres, mueren por el sol, fíjense. 3, ¿qué le gustaría hacer? A ver, un cactus, porque estás ahí, creces, hay gente que te puede apreciar, no necesitas mucho cuidado y encima hay gente que le agrada el color o algo. Bien, este es el cómo se defiende, ¿no? Entonces no quiere estar, ¿sí? Que nadie lo moleste, ¿no? Y se queja de los padres que las abandonan, sentimiento de abandono. Cactus porque estás ahí, creces, ¿no? Hay un perro ladrando ahí, no sé si lo escuchan. Bien, hay un cactus, dice, que te pueden apreciar, pero no necesitas mucho cuidado a la gente y le puedes agradar a alguien, pero ser un cactus, fíjense lo que elige. Bien. Y como repite, ahí no está claro, le decimos polvillo, ¿no? Para ir por acá, venir, pero me desgrano porque el polvillo va todo junto. ¿Cómo hago por venirme después? Aunque sea un solo grano de arena, uno diminuto porque uno ve cosas. De una vida tipo eterna, no te agarran, se tiene pocas épocas de tranquilidad. El sujeto quiere estar entonces así totalmente pasivo. Bien, eso es rápido porque
Tenemos que hacerlo esto en 20 minutos. Bien, en el caso 3, las catexias negativas. Caballo. Se domestica el caballo y no es caballo si yo estoy adentro. ¿Cómo? La segunda, un pulpo, porque a nadie le agrada, a nadie le interesa admirar ni nada. Además los tentáculos dan miedo. Ujú. 3, una flor cualquiera con pétalos, una rosa porque se arrancan los pétalos o se cortan y tiene una vida muy corta. 4, hielo, son sucios. Una vez que llega el sol, empiezan a ensuciarse un poco de tierra y demás se van enseguida. O sea, él quiere irse. Hay algo de él que quiere irse, desaparecer, que tiene una vida muy corta, ¿no? Además, que a nadie le interesa admirar ni nada. Y acá, en la primera, ¿no? Él se vuelve el objeto que simboliza, ¿no? Que es el caballo. Y que hizo esa invasión del proceso primario sobre el secundario, una invasión de la fantasía sobre el principio de realidad. Bien, veamos la pertinencia entre el símbolo, las cualidades y acciones atribuidas. Vemos que la cualidad belleza es consensuadamente atribuida a la flor de la acacia, así como en la Argentina, la orquídea, eso puede ser una flor exótica, no así la margarita, la rosa, ¿no? Porque son comunes. La elegancia es una cualidad consensuada adjudicada a Garza, la acción de disfrutar viéndola también es común en la gente, que el oro tiene valor es un conocimiento compartido por la comunidad y un hecho real, que una lechuza puede ser linda o fea, pero ambos atributos pueden adjudicarse consensuadamente a este animal. En este caso, un calificativo no consensuado o no real sería es venenosa. De la cebolla se sabe cuando se la corta por su efecto de irritar la vista y está el llanto. De un horno, consensuadamente se sabe que sirve para calentar comida o cocinar y para ello se enciende y se lo calienta. Bien, estamos viendo la pertinencia entre el símbolo, no estamos haciendo diferencias como estaba haciendo yo hace un rato, ¿no? Y hay pertinencia, hay mucha lógica. Bien, en el caso 1, los anteriores observables se recortan fuera del valor personal de la entrevistada, se focaliza en el valor simbólico consensuado y observamos que se encuadra dentro de la lógica formal, lo que decimos. ¿Sí? En cuanto a diferencias del segundo nivel, entonces podemos decir que hay éxito del mecanismo de la represión, que hay predominio en el proceso secundario, porque hay lógica, ¿sí? Y hay principio de realidad instaurado, porque lo que nos dice no es ninguna cosa jalada de los pelos, ¿sí? O una cosa así propio de una persona que ha perdido la razón, ¿no? Ahí existe el mecanismo de la represión porque no observamos que la fantasía se impone sobre el principio de realidad. Veamos. Pertinencia entre el símbolo, las cualidades y acciones atribuidas. Ejemplo del caso 3. ¿No? Veamos en el caso 3 del muchacho. Dice, es arbitrario decir que el aire no está, porque el aire no se, aunque no se vea, está. ¿Sí? Ahí no hay lógica. El desgranarse no es precisamente una característica que se le puede atribuir al polvillo. El pasar por épocas de tranquilidad a ver cosas no son atributos y acciones que lógicamente se le pueden atribuir a la arena. Entonces ahí ya hay invasión de procesos primarios sobre los secundarios. La escasa pertinencia que se advierte en algunas relaciones que expresa esta persona tiene como consecuencia transformar en arbitraria la relación entre el símbolo y el atributo o acción que se le adjudica. Esto es así en los siguientes casos. Nadie va a cazar la tortuga. ¿Sí? A nadie le agrada el pulpo. Si arrancan los pétalos, se cortan. O sea, él siempre está implícito en estas afirmaciones. ¿Sí? Entonces, no hay mucha pertinencia, ¿no? En las relaciones que hace entre el símbolo y el atributo o acción que se le adjudica. Que no es muy lógico lo que está diciendo. Entonces, por estos observables, podemos decir que se establecen relaciones extremas y absolutas. Su valor simbólico es no consensuado e incoherente. La lógica es dicotómica de todo o nada, de siempre o nunca. ¿Sí? O sea, un pensamiento extremista, hasta muy infantil o poco razonable. Entonces, ¿qué podemos inferir? Fracaso parcial del mecanismo de la represión. Fallas del proceso secundario, es decir, que está siendo invadido por el proceso primario, o sea, el inconsciente. ¿Sí? Cuando decimos fracaso parcial del mecanismo de la represión, es decir, que el inconsciente está invadiendo funciones del yo consciente. ¿Sí? Y que el principio de realidad ha sido sustituido por el principio de placer. ¿No? Entonces este sujeto está entrando en una suerte de psicosis. Bien, veamos el otro observable, ¿no? La coherencia lógica y la idea expresada, porque los recortes se enfocan en las racionalizaciones, se evalúa la permanencia de la idea directriz.
¿Hay sujeto y predicado? ¿Hay correspondencia entre sujeto y predicado? ¿Hay nexos lógicos? ¿Hay antecedentes, nexos y consecuentes? Es decir, ¿hay lógica? ¿Sí? ¿Hay una expresión lógica en la forma en que expresa sus ideas? En el caso 1, ¿sí? En las escatexias se advierte lo siguiente. ¿Qué inferencia de segundo nivel se podría efectuar a partir del mismo? Se puede pensar que el pensamiento funciona predominio del proceso secundario, porque hay lógica formal. Si ese fuera el caso, el aparato funcionaría de acuerdo al principio de realidad. Si las dos inferencias anteriores fueran ciertas, se puede decir que existe mecanismo de represión. No se olviden. Proceso secundario es pensamiento consciente, ¿no? Porque hay lógica formal. Entonces hay principio de realidad. Y si hay principio de realidad, es que no hay invasión del inconsciente, por lo tanto hay un mecanismo de represión. Entonces se entiende el mecanismo de represión como un dique que está separando las funciones del yo consciente con los impulsos y las mociones pulsionales del ello allí en el inconsciente. ¿Sí? Bien, veamos la incoherencia lógica de la idea expresada, que se focaliza también en características formales del lenguaje, obvio, se evalúan las racionalizaciones, las ideas directrices, y si hay una lógica autista, o sea, muy personal, muy lapso, muy absurdo, ¿sí? O arbitrario. Por ejemplo, en el caso 3, habla con coherencia la tortuga y luego se produce una ruptura de la idea directriz del pensamiento, ¿no? Porque empieza a hablar de que los hijos se mueren, se queman, o sea, hay ruptura. ¿No? O sea, habla de una cosa y se pasa a otra. 4, habla con coherencia del polvillo. Dice, el polvillo está flotando y después dice, me desgrano. Y empieza a hablar de sí mismo y se advierten cortes en el discurso. Y en la catexia 4, negativa, cuando habla del hielo, con frases incoherentes desde la lógica formal, ¿no? Le faltan nexos lógicos, que si se le da el sol se empieza a ensuciar, o sea, ¿no? Es el nexo lógico. Entonces, hay ausencia de coherencia lógica y de idea directriz de pensamiento, ¿no? Entonces, en esas expresiones encontramos eso. También encontramos, entonces, haciendo inferencia a segundo nivel, ¿habrá fracaso parcial del mecanismo de represión? Sí, está fantaseando este hombre. ¿Hay regresión del proceso secundario hacia un predominio del proceso primario de pensamiento? Es decir, del proceso secundario de lo lógico se empieza a pasar a un proceso fantasioso propio del proceso primario de pensamiento. ¿Hay predominio del principio del placer antes que el de realidad? O sea, el sujeto deja de lado la realidad y se pierde en sus fantasías autosatisfactorias. Veamos. 3. Veamos la elección del símbolo. ¿No? Que el símbolo es el modo de representación indirecta y figurada de una idea, de un conflicto y de cualquier forma sustitutiva. Eso es el símbolo, eso grábenselo bien. Con eso vamos a trabajar todo el semestre, o la mitad del semestre. En el cuestionario desiderativo, tanto la consigna inicial como la siguiente, la persona se representa en palabras. Por ello, el psicólogo le atribuye significado de símbolos lingüísticos. ¿No? Entonces, cuando dice, quiero ser un águila, me gustaría ser un águila, es un símbolo lingüístico para el psicólogo. Y se focaliza entonces en esta prueba en los símbolos y en la racionalización, en cómo explica la elección. Y allí se hacen los recortes. ¿Sí? Es decir, observamos, ¿sí? La justificación o el rechazo de cada símbolo, si son efectivamente símbolos, si hay ecuación simbólica, si existe capacidad de representación. Veamos, ¿son símbolos? Si digo un águila, sí. Si digo que me vuelvo polvo pero me vuelvo nada, es medio extraño. ¿Hay ecuación simbólica? Cuando, como este sujeto dice, sí, un caballo, pero si estoy dentro del caballo ya dejo de ser un caballo. Eso es una ecuación simbólica porque se transforma en el símbolo. ¿Existe capacidad de representación? Hay veces que el sujeto dice, no sé, no se me ocurre nada. Bien, en la elección del símbolo, en el caso 1, está todo bien. O sea, está todo bien, entonces hay capacidad de simbolizar expresión de un buen de un buen funcionamiento del sistema preconsciente. Hay buena capacidad de símbolo. Eso no hay problema con el caso 1. ¿Sí? Hay capacidad de pensar simbólicamente, que nos hace pensar que hay éxito del mecanismo de represión, hay predominio del proceso secundario y predominio del principio de realidad. ¿No? Predominio del principio de realidad, es decir, no es psicótica la señorita. Neurótica, sí. Pero no es histérica, pero no tiene ese problema, ¿sí? Porque después vamos a ver más profundamente este caso. Tercero observable, uso de ecuación simbólica. En ecuación simbólica, el símbolo es homologado al objeto original, provocando el pensamiento concreto. Entonces, la palabra deja de representar la cosa para volverse la cosa.
¿sí? Entonces está hablando del caballo y se vuelve el caballo el hombre. ¿No? Habla de la tortuga y se vuelve la tortuga. Bien, se evalúan las racionalizaciones y la lógica autista puede ser, ¿no? Y la lógica que utiliza, ¿no? Que es una lógica autista, muy personal. En el ejemplo 3 veamos, en el rechazo 1, el caballo no es un caballo si yo estoy adentro. Hay confusión entre él mismo y el símbolo escogido. Esta pérdida de discriminación es una ecuación simbólica, ¿sí? Que indica invasión de procesos primarios sobre los secundarios. En la lección 4, polvillo, pero me desgrano, ¿cómo hago para unirme después? Igual, es una autorreferencia arbitraria, la persona se refiere a sí misma y no al polvo. Empieza a hablar del polvo y luego se refiere a sí misma. Dice, cactus, estás ahí, creces, la gente te puede apreciar, no necesitas mucho cuidado. Se está volviendo el cactus. Aunque a veces en la expresión popular se utiliza mucho esto, pero igual lo vamos a observar, ¿no? Allá en Argentina se hace, a veces sí, porque sería esto así, ¿no? Hablan de la moto y es como si fuera la moto. Pero en este es un caso en que es muy severo todo esto. A partir de la presencia de ecuaciones simbólicas y autorreferencias, planteamos inferencias de segundo nivel. ¿No? ¿Existe algún grado de fracaso en la posibilidad de diferenciar entre el yo y el mundo exterior, como los test gráficos? ¿Sí? Y si fuera así, hay recurrencia, si es en los dos. ¿Se advierte algún grado de fracaso en el mecanismo de represión? Así es. El funcionamiento del pensamiento según las leyes del proceso primario parece estar interfiriendo o ganando terreno con respecto al funcionamiento del pensamiento según las leyes del proceso secundario. Sí. ¿El principio de realidad está cediendo? Sí, está cediendo. ¿Y el aparato regresa al funcionamiento según el principio del placer? Así Entonces, ¿qué encontramos aquí? ¿No? Que hay fracaso para diferenciar el yo del mundo exterior, igual que en el gráfico, recurrencia, que hay fracaso del mecanismo de represión, ¿sí? Que hay regresión hacia un predominio del proceso primario de pensamiento y que está predominando el principio de placer antes que el de realidad. ¿Sí? Entonces, eso, ¿qué nos hace ver? Nos hace ver que este señor está fracasando su represión fundante, por lo tanto hay invasión de procesos inconscientes primarios sobre los procesos secundarios, o sea, las funciones lógicas del yo, ¿no? Del yo consciente, en sus funciones, en las funciones del yo. Entonces eso indica, cuando hay predominio principio de placer sobre el de realidad, que está perdiendo la realidad. Y si está perdiendo la realidad, está entrando en un proceso de psicosis. Bien. Tercer nivel, vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero lo que me interesa es que lleguen al segundo nivel de inferencias. Entonces el trabajito práctico que les voy a dar vía Classroom es que hagan un trabajo de sacar primer nivel de inferencias y segundo nivel de inferencias de un gráfico que les voy a mandar por ahí. Sigan viendo clases. Gracias.